¿Qué es un apóstata? Dice la escritura que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, escuchando mensajes de demonios. Entonces quien mete la apostasía no es la congregación, sino que quien mete la apostasía son los predicadores. Se lo voy a repetir. Dice que en los últimos días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Entonces, ¿quién está metiendo la apostasía? Bueno, los predicadores. Están predicando cosas que no son conforme a la realidad. Un ejemplo. Si te voy a poner un ejemplo fácil. Dice que un ángel llamado Moroni se le pareció a una persona y le dio unas tablas y que de oro. Eso es apostasía, porque no es el mensaje del evangelio. Nunca Pablo predicó eso, ni Juan, ni Pedro, ninguno de ellos. Otro ejemplo, Elena White dijo que tuvo una visión, un sueño visión, que le dijo que miró ella los 10 mandamientos y que el cuarto mandamiento, que es el Sabbat, brillaba más que todos, como diciendo que era el mayor mandamiento. Eso es apostasía, porque eso es una mentira. Al Señor le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él dijo que amar a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ese es el más grande mandamiento. No que descanses tu carne cada semana. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no pueden mirar las personas que oyeron ese mensaje? Porque son doctrinas de demonios. Esa doctrina va acompañada de los demonios que te poseen y te hacen creer las cosas que no son. Pero si tú escuchas el verdadero mensaje del evangelio de nuestra salvación y creemos, entonces somos sellados con el Espíritu Santo. Pero si tú escuchas un mensaje erróneo, eres sellado, pero con los demonios que van junto con esa predicación. Entonces, ¿qué te dijo el Señor? Si te dicen que el Cristo está en la ciudad, no vayas. Si te dicen que está en el desierto, no vayas. Si te dicen que está en los aposentos, no vayas. ¿Por qué no vayas? Porque es una mentira. Ok. Pero nosotros, ¿qué sería para los cristianos apostatar de la fe? Porque nosotros los cristianos tenemos a los hombres como servidores de Dios, siervos. No los tenemos como dioses y no los tenemos que su palabra la tenemos que creer aunque mientan, aunque den un mensaje erróneo. No. Nosotros tenemos que examinar las escrituras diariamente. Porque mire, muchos se reúnen diariamente en sus cultos, pero para puras tonterías. No se reúnen para escudriñar las escrituras a ver si lo que les están enseñando es verdad. Claro que no. Y ese era el propósito de reunirse diariamente para escudriñar las escrituras, para ver si sí se estaba predicando correctamente.
Entonces, dice que los bereanos eran más sabios, porque ellos no se creían todo lo que le decía Pablo. Ellos escudriñaban las escrituras para ver si Pablo estaba diciendo la verdad. Entonces, ¿qué sería apostatar de la fe para un cristiano? Porque nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Un ejemplo, dijo Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, dijo Pablo. Entonces le dijeron a Pedro, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso el Señor dijo, el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, porque no lo ve ni le conoce. Pero ¿qué pasa? Que nosotros sí lo conocemos, porque mora en nosotros. Platicamos con Él, nos enseña, nos guía, nos enseña las escrituras para que miremos si nos están enseñando bien o mal. Entonces, ¿quién más te va a guiar a la verdad, sino el que es el dueño de la verdad? Pero si tú te empiezas a codear con personas que ni siquiera tienen temor de Dios, te van a enseñar que pongas su fe en ellos. La mirada tuya va a estar en ellos. Y si se mueren, ya te moriste. Porque no confías en Dios. Entonces, ¿cuál sería la apostasía? Ok. Que si nosotros creímos en el Señor Jesucristo, tenemos una relación personal con su Espíritu, nos guía, nos enseña las escrituras, nos da entendimiento de las escrituras, y al final dejemos de tener una relación personal con Él y nos vayamos a estar creyendo fábulas. Entonces, mire, dice, apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Entonces, ¿la fe en quién? Bueno, la fe no se pone en un ser humano, porque imagínense usted, tenían fe en Juan, en Pedro, en todos ellos, ¿verdad? En Pablo, tenían su fe puesta en ellos. ¿Cuántas clases de fe? ¿Y fe en quién? ¿Ve? Porque, ¿qué le puede dar Pedro? ¿Qué le puede dar Pablo? ¿Qué le puede dar Santiago? Ellos lo único que les podían dar es el mensaje correcto. Pero ¿qué dice la Escritura? Que si alguien viene con otro evangelio, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Porque ¿qué dice la Escritura? El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Porque quien envía gente a predicar es el Espíritu Santo, no un ser humano. Porque Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros maestros, a otros pastores, el Espíritu Santo, no un ser humano. Ahora, mire, ¿un apóstol puede ser pastor? Claro que sí. Pedro era pastor. El Señor le dijo, pastorea mis corderos. Era un pastor. Pablo era un apóstol y era maestro. Entonces, un apóstol habla lenguas humanas, sí. Pablo hablaba lenguas humanas y angélicas. Dijo más que todos ustedes. Un apóstol ministraba para sanar enfermos. Claro que sí. Un apóstol sacaba demonios. Claro que sí. Entonces, no es de que los que son pastores son menos que los apóstoles. Sí, los apóstoles eran pastores, eran maestros,
porque la palabra apóstol es que es un misionero. Entonces, un misionero, qué va a dar? Si no es un maestro, si no es un pastor, ¿qué va a dar? ¿Qué va a hacer entonces cuando él vaya a predicar? Ahora, los misioneros son los que iban a predicar. No es que Pablo, que era, por ejemplo, que era un misionero, iba a mandar otros misioneros. No, el Espíritu Santo es el que manda misioneros a predicar su palabra. A Pablo lo envió junto con Bernabé, porque el Señor manda de 2 en 2 sus apóstoles. Entonces, lo envió de 2 en 2 a Pablo y a Bernabé, los envió el Señor. Pero Bernabé no predicaba la palabra. Quien predicaba era Pablo. No es de que Pablo le dijo, ay, ¿sabes qué? Ve a predicar, o le dijo a Timoteo, ve a predicar. Ellos pueden predicar, Timoteo, Tito, porque ellos fueron perfeccionados para la obra del ministerio, porque para eso eran los apóstoles, para perfeccionar a otros para que predicaran, porque ellos no iban a vivir toda su vida, toda la vida del evangelio, o hasta que el mundo se termine. Ellos iban a preparar a otros. Un ejemplo, Tito también podía imponer manos igualito que Pablo. También podía enseñar igualito que Pablo. También podía sacar demonios, sanar enfermos, igualito que Pablo, porque no hay rangos. Si te preparas, puedes, por ejemplo, ser maestro. Si te preparas, puedes ser pastor, porque no vas a ir a ser pastor sin saber las escrituras, porque luego vas a andar enseñando como Nazón Joaquín, que siempre anda enseñando puras tonterías, que las sagradas escrituras es basura, que él fue desde antes de la fundación del mundo, que él ya existía, porque imagínate tú, antes de que Dios hiciera al hombre, ya existía Nazón. ¿Quién será? ¿Satanás? ¿O quién es? Porque si ya existía antes de que existiera el hombre, pues entonces o es Dios o el Hijo de Dios o quién es. Pero no se identifica. Entonces nosotros no podemos. Ahora, una persona no es apóstata porque ya no cree digamos, ya no creían en Pablo. Porque el mensaje del Evangelio no es creer en Pablo, Juan, Santiago, no. El mensaje del Evangelio es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Para que tú seas un apóstata, vas a decir, ya no creo en el Señor Jesucristo. Entonces sí vas a apostatar de tu fe en el Señor. Ahora, dice la Escritura que apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios, porque negarán al que los rescató de su manera de vivir con su sangre. Eso es lo que tú vas a negar. Vas a negar la fe en Jesús, vas a negar la fe en su sangre, vas a negar que eres salvo, vas a negar que no vas a tener fe en tu salvación, vas a dudar de tu salvación. Pero ¿qué es la fe? La fe es la certeza de tu salvación, porque Dios no miente. Pero ¿qué tienes que hacer? Perseverar hasta el fin. No creyendo en un humano, no en una institución, creyendo en el Señor. Porque ¿qué dice la Escritura? El mismo Pablo dijo, he guardado la fe. Ahora, ¿fe en quién? En el Señor.
Él guardó la fe en el Señor. Ahora, cuando a esta gente se le muere el ídolo que ellos pusieron toda su confianza, la fe de ellos se viene abajo. Por eso es que cuando salen todas las cochinadas del líder, no pueden aceptarlo porque es su vida, su respirar, el respirar de sus narices. Por eso es de que ellos ya no creen en nada, porque su confianza está puesta en esa persona. Miren, el próximo video se va a llamar La estatua de Nabucodonosor. Les voy a explicar qué significa, para que ustedes se pongan listos. No pueden mezclar barro con oro, no pueden.